Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la patogenia de la úlcera péptica. Entonces, como tal, vamos a ver la fisiopatología de cómo se crea una úlcera estomacal. Entonces, ¿qué es una úlcera? Vamos a empezar a definir qué es una úlcera. Una úlcera es una erosión, es una pérdida de continuidad del tejido que se va a encontrar en la capa de la mucosa del estómago. ¿Sale? Pueden aparecer en cualquier porción del tubo digestivo, sin embargo, hay una mayor prevalencia en lo que es el estómago por la cantidad de ácidos que van a haber ahí. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la creación de una úlcera péptica o gástrica? Antecedentes de úlcera en cualquier familiar. Si tú tienes un familiar que tiene una úlcera gástrica, es más seguro que tú también la vayas a desarrollar tarde o temprano porque tiene cierto componente hereditario. Pacientes con grupo sanguíneo O van a ser igual de propensos. Personas con hábito tabáquico que les encanta fumar, igual son altamente propensos. ¿Por qué? Porque el humo del tabaco, especialmente la nicotina, el alquitrán de hulla y el hollín son agentes tóxicos e irritantes para la mucosa estomacal. Si tú tienes un agente irritante, lo que vas a ocasionar es que esa mucosa estomacal sea más propensa y más vulnerable a los ácidos. Las bebidas y los alimentos que contengan cafeína van a ser especialmente dañinos, no tanto porque la coca sea mala, no tanto porque la Pepsi sea mala, los refrescos sean malos, sino que la cafeína que contienen esos refrescos van a estimular a lo que es el sistema nervioso entérico, que a su vez esta estimulación del sistema nervioso entérico va a causar un aumento en la liberación de la histamina. Y si causa un aumento de la liberación de histamina por las células endocrinas o enterocromafines, como los encontraré en algunos libros, por lo tanto va a ser estimulada la célula parietal u oxíntica y por lo tanto va a secretar una mayor cantidad de ácido clorhídrico. Los fármacos, en especial los fármacos no esteroideos como los AN, ¿cuáles son los grupos, cuáles son los medicamentos que pertenecen a los AINES? Todos los fármacos para el dolor que no sean paracetamol, tramadol, celecoxib, etoricoxib, es decir, la aspirina, el ketorolaco, el ibuprofeno, el naproxeno. Todos ese tipo de medicamentos son AINES y lo que van a ocasionar es que esos medicamentos analgésicos tienen un pH de menor a 5, es decir, son ácidos. No sé si ustedes recuerdan sus clases de la secundaria o de la prepa, donde las sustancias tenían o se podían clasificar según su grado de acidez. Es decir, ¿qué es el ácido? Un ácido es una sustancia capaz de donar electrones. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el ácido clorhídrico tiene hidrógeno y tiene cloro. El hidrógeno es la molécula por definición que dona electrones. Es una molécula, es un elemento capaz de acidificar las sustancias. Entonces, el ácido clorhídrico, si tú te acuerdas cómo es su fórmula química, es HCl. Entonces, dijimos que una sustancia ácida es una sustancia capaz de donar electrones. Entonces, una sustancia como el ácido clorhídrico tiene hidrógeno y esta sustancia, el hidrógeno, le da la propiedad ácida a lo que es los ácidos del estómago. Entonces, los AINES son extremadamente ácidos. Si tú sumas una sustancia ácida, como lo es una aspirina, un ketorolaco, más la acidez del estómago, vas a aumentar la cantidad de ácidos que se encuentran en el estómago y por lo tanto el moco secretado por el estómago va a ser incapaz de neutralizar ese ácido que se encuentra en tu interior del estómago. Aparte de eso, tenemos que el estrés, los estresantes externos psicológicos, preocupaciones, miedos, temores,
van a fomentar el crecimiento de úlceras. ¿Por qué? Porque simplemente el sistema nervioso se está activando y recuerda que si se activa va a mandar células de histamina a través de las células enterocromafines o células endocrinas y estas van a activar a las células parietales oxínticas y van a aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, por eso hay algunas personas que viven en una gran situación de estrés y que empiezan a tener problemas digestivos o de úlcera gástrica, úlcera péptica, o como dice la gente que no sabe, la gente lamentablemente que no tiene una formación, dice, ya me está dando la gastritis porque tengo muchas preocupaciones. Y la principal, yo considero que en el 80-70 casos del 70% de los casos de úlceras gástricas o pépticas es la infección por el Helicobacter pylori. Sí, una infección bacteriana es la causante de la gran mayoría de lo que es las úlceras pépticas. El Helicobacter pylori lo que hace es que es una bacteria que le gusta unirse, quedarse en lo que es el estómago, empieza a destruir a través de químicos las barreras de defensa, las barreras mucosas, empieza a romper ese moco y se empieza a instalar en el tejido del estómago. Entonces, ese tejido del estómago que ya ha perdido su barrera es más sensible a los ácidos que ya se encuentran en el interior del estómago y por lo tanto van a ocasionar una úlcera. Entonces, por ejemplo, esta es un corte de un estómago normal. Tenemos el moquito, tenemos el ácido que se va a encontrar en constante lucha con el moco, pero si tenemos un agente lesivo como los analgésicos, la aspirina, el alcohol, refrescos, el Helicobacter pylori, va a empezar a romper esa barrera de moco y se va a ingresar al interior del estómago. Entonces, ya que ha hecho un hueco en las líneas de defensa, el ácido que se encontraba en el exterior va a poder penetrar a su vez y va a poder causar una mayor lesión. ¿Por qué? Porque ya no hay una barrera que proteja. Entonces, esos ácidos van a ir rompiendo poco a poco esa cavidad, esa úlcera, la van haciendo más grande y por lo tanto el paciente va a tener las molestias de que va a tener un dolor quemante porque prácticamente está entrando ácido a donde no tiene que entrar. Entonces, ya que tenemos a nuestro paciente que ha iniciado con el proceso de la creación de una úlcera gástrica, de una úlcera péptica, ¿cómo lo vamos a identificar nosotros como profesionales de la salud? Vamos a empezar a detectarlo por un síntoma característico y es el dolor corrosivo. El término correcto es un dolor urente. ¿Y a qué significa? ¿Qué significa urente? Que quema y que ocurre de 1 a 3 horas después de una comida. Este dolor va a empeorar cuando el estómago está vacío y por lo general va a empezar a desaparecer con la ingesta de alimento. ¿Por qué? Bien sencillo. Cuando tú tienes un alimento en el estómago, ese alimento está prácticamente formando una barrera que evita que los ácidos entren a esa úlcera que ya está abierta. Por lo tanto, cuando no has comido o cuando ya el alimento ha pasado del estómago al intestino, ya no está ese alimento que está formando esa barrera de protección artificial. Y por lo tanto va a empezar otra vez el dolor. Entonces, cuando el profesional de la salud, el médico o la enfermera te van a preguntar, o ustedes tienen que preguntar, oiga, su dolorcito por el que viene en el estómago, ¿es durante las comidas, es antes de las comidas, es después de las comidas? Con ese síntoma que te va a decir, con esa respuesta que te va a decir el paciente, tú vas a tener prácticamente el diagnóstico. ¿Sale? Entonces, si bien
el dolor, el síntoma característico es el dolor, puede haber náuseas y vómitos como el resultado de esa lesión al estómago. Entonces, si esta úlcera continúa sin tratamiento y que yo considero que empieza a complicarse a las 2 semanas aproximadamente, va a empezar a tener un sangrado de tubo digestivo. Ese sangrado de tubo digestivo, ¿sale? Es ocasionado porque el ácido ya ha roto de una manera fuerte e importante a ese estómago. Por lo tanto, ya están penetrando los ácidos hacia los vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos empiezan a sangrar y vacían su contenido de sangre hacia el interior del estómago, y como lo vacían hacia el interior del estómago, va a empezar a circular esa sangre por todo el interior del estómago, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso, hasta que lo logras expulsar. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Aparte de la sintomatología que nos dice el paciente, porque recuerden lo que les enseñé en patología, la sintomatología es lo que nos dice el paciente, ¿sale? Son las cosas que no podemos ver. El paciente dice que le quema, que le duele, pero nosotros objetivamente, ¿cómo podemos valorar esto? A través de pruebas y a través de la exploración física. Y un signo de sangrado de tubo digestivo es la presencia de sangre en las heces, en las deposiciones. Y tenemos que identificar dos grandes tipos de sangre en las heces. La primera es la hematoquesia. Hay dos grandes ramas, la hematoquesia y la melena. La hematoquesia es la presencia de un sangrado brillante. El término correcto se le dice rutilante, es decir, que brilla. Rutilante. Rutilante. ¿Sabes? Es un sangrado que es brillosito, es rojo vivo y que se va a encontrar en las heces, en la popó. Ese sangrado brilloso, cuando sale en la popó, nos indica que el sangrado proviene de abajo del estómago. ¿Pero qué significa abajo del estómago? Es decir, en los niveles inferiores del estómago. Es decir, que puede venir del duodeno, que puede venir del intestino delgado, que puede venir del intestino grueso, del recto, del colon sigmoides o incluso de unas inocentes hemorroides. ¿Por qué? Porque el sangrado está vivo, está rojo, a diferencia de la sangre que aparece en las heces cuando existe la que se llama la melena. La melena es la presencia de popó, de heces con sangre que ha sido digerida por el ácido clorhídrico. La melena es la presencia de sangre digerida, oscura, apestosa y pastosa en las heces. ¿Y qué significa la melena? Que el sangrado que estamos viendo proviene del estómago. ¿Por qué? Porque ese sangrado esa sangre está siendo metabolizada, está siendo destruida, está siendo quemada por los ácidos del estómago, por el ácido clorhídrico, y la está quemando. Por eso no sale brillante. Entonces, cuando nosotros como enfermería o como médicos vemos la popó de ese paciente, ya sabremos identificar de dónde viene el sangrado. Y si ya sabemos identificar de dónde viene el sangrado, las opciones para realizar los diagnósticos y las intervenciones son mucho más fáciles de identificar. Entonces, vean cómo se ve totalmente diferente un sangrado de tubo digestivo, como es la hematoquesia de tubo digestivo bajo, a un sangrado de tubo digestivo alto, puede ser de esófago o de estómago. Caracterizado por la melena. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces, la principal causa de úlcera péptica o gástrica es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, ¿sale? Entonces, ya sabemos la fisiopatología de la úlcera gástrica, de la úlcera péptica, pero tenemos que reconocer la otra enfermedad que también les comenté, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es el retorno del contenido ácido y alimenticio desde el estómago hacia el esófago y boca. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Es una debilidad en un esfínter muscular que se le llama el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior prácticamente limita el contenido y divide el contenido del estómago con el esófago y no permite el paso o el reflujo del contenido estomacal hacia el esófago. Por lo tanto, nada más permite el paso del alimento desde el estómago hacia el duodeno, hacia el intestino delgado. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Ese esfínter ya no se cierra. Como dirían por ahí, ya no aprieta, ¿sale? Y por lo tanto, ese esfínter va a estar débil y se va a regresar el contenido del estómago hacia el esófago y puede salir hacia la boca. ¿Sale? No sé a cuántos de ustedes les haya pasado que comen grasa, comen chile, comen irritantes, se van a acostar y el contenido de su estómago se les regresa. Y la sensación es quemante, es urente. Imagínense cómo es la sensación. ¿Qué te ha pasado a ti? Imagínate cómo es la sensación de, o sea, imagínate qué tanto o qué tan potente es ese ácido clorhídrico que tú sientes que te quema la garganta y te queda la sensación como por 10, 15, 30 minutos de quemazón, incluso no puedes hablar porque se te irritan lo que son las cuerdas vocales. Imagínate la potencia de ese ácido clorhídrico. Y eso que nada más lo tuviste 3 segundos, 5 segundos, porque te levantaste en friega, porque te diste cuenta. Y adivina que lo que tú tuviste de reflujo han de ser unos 5 o 10 mililitros de contenido estomacal. Cuando el contenido aproximado de un estómago promedio, 350 mililitros a 500 mililitros. Imagínate si se te regresara todo el contenido de ácido hacia el esófago y hacia la garganta, tendrías prácticamente quemaduras. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico está relacionada con la obesidad. ¿Por qué? Porque simplemente la persona obesa tiene tejido que está presionando lo que es la cavidad abdominal. Y si ese tejido, esa cavidad abdominal está recibiendo una fuerza de compresión, el estómago está recibiendo esa compresión y esa compresión tiene que irse a algún lado. Y por lo tanto va a abrir el esfínter esofágico inferior y no nada más queda ahí. Como regresan ácidos hacia el esfínter esofágico inferior, ese ácido, ese anillo muscular se va debilitando poco a poco porque está quemando células musculares. ¿Sale? Entonces, las úlceras más graves pueden atravesar la pared del estómago y producir la muerte por sangrado de tubo digestivo. Este sangrado
es muy delicado porque no nada más estás goteando, en la realidad estás goteando muchísima sangre, estás perdiendo muchísima sangre. Cuando vean este video, yo les voy a subir una foto de un paciente de COVID que ya era mi orgullo, era el paciente Juan Dieguito, era un paciente argentino que afortunadamente yo pude sacar del COVID, le quité el tubo, le quitamos el ventilador mecánico. Es muy raro que un paciente con COVID salga del ventilador mecánico. Lo pude lograr, la verdad era mi orgullo, la verdad era mi orgullo. Pero, ¿qué crees? El paciente empezó con un sangrado de tubo digestivo, tuvo una úlcera péptica por estrés. El paciente me decía, es que yo ya no quiero estar aquí, quién sabe qué me pasó, tengo mis negocios, tengo que atenderlos, tengo mi esposa que está allá afuera, me acuerdo mucho de su esposa, la señora Dana, su hija Alejandra, nunca se despegaron de él. Empezó con úlceras por estrés y el señor tuvo un sangrado importantísimo de tubo digestivo alto. Les voy a enseñar la foto de la melena. Prácticamente ese señor se estaba desangrando a través del estómago, ¿sale? ¿Cómo lo haces? No hay un tratamiento eficaz, solamente le das protectores de la sucralfato. ¿Por qué sucralfato? El tratamiento es protectores de la mucosa gástrica, como sucralfato, omeprazol. Ya lamentablemente el señor necesitó, creo que le pasamos como 6 unidades de sangre. Ya la verdad el señor estaba muy mal, prácticamente estaba pálido. Para mí fue un orgullo, pero también para mí fue un gran fracaso, no porque yo lo haya complicado, sino porque no se podía hacer algo más. No le podía hacer algo más a ese paciente, porque ya todo lo que le habíamos hecho no funcionó, no funcionaba y no tenía respuesta al tratamiento, ya no había otra cosa que hacer. Todo lo que ya habíamos hecho por él ya no se pudo hacer. Le habíamos pasado octreotide, terlipresina, vasopresina y ese sangrado de tubo digestivo se lo llevó en 5 días. El mes y medio que sobrevivió el ventilador por COVID, el sangrado de tubo digestivo se lo llevó en 5 días. Entonces, vean cómo es la importancia de tener un sangrado digestivo. Mucha gente va a las consultas, ustedes que van a hacer, la gran mayoría se va a graduar y van a ir a centros de salud porque así es, ¿sale? Van a irse a centros de salud. Van a ver que llegan muchos pacientes por sangrado de tubo digestivo, no se controlan y llegan muy graves a los hospitales. Entonces, ¿cuáles son las ramas farmacológicas para el tratamiento de estas enfermedades? Son 3 tipos, ¿sale? Los principales y unos complementarios. Los 3 tipos principales son los antiácidos. ¿No? Los 3 tipos son antiácidos, son los antagonistas de los receptores de histamina y los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, los antiácidos son moléculas que neutralizan a los ácidos. Vamos a recordar nuestras clases de la secundaria, de la prepa, de nueva cuenta, por segunda vez en la clase, que existen sustancias, así como hay sustancias ácidas, existe una contraparte, lo opuesto, lo contrario, que son las sustancias alcalinas o que también se les llaman bases. Y son sustancias que contrarrestan bioquímicamente a las sustancias ácidas. Existen otro tipo de fármacos que son los antagonistas de los receptores de histamina, ¿sale? Esos receptores, los receptores antagonistas de los receptores de histamina, es decir, son fármacos que bloquean la unión de la histamina y con la célula parietal, es decir, la histamina que debería estimular a la célula parietal o oxíntica no la estimula porque simplemente hay un fármaco que está bloqueando esa estimulación y si lo bloquea, por obvia razón, no se va a secretar ácido clorhídrico.
Pero también existen los fármacos que se llaman los inhibidores de la bomba de protones, que ya habíamos visto cuál es la bendita bomba de protones, que es la encargada de sintetizar ácido clorhídrico. Entonces, los fármacos inhibidores de la bomba de protones bloquean ese mecanismo dependiente de energía o ATP para poder disminuir la concentración de ácido clorhídrico. Pero también tenemos otros fármacos como los procinéticos y los mucoprotectores. No me acuerdo si les voy a enseñar mucoprotectores. No les voy a enseñar. Entonces, los mucoprotectores como el sucralfato. El sucralfato, no sé si ustedes lo hayan visto, son tabletas grandotas que se van a ingerir y sirven como protección del estómago. Esas moléculas de fármaco que se llama sucralfato que vienen en tabletas de 1 gramo, imagínate, es una tableta gigante, ¿sale? ¿Y por qué gigante? Porque necesitamos que esa tableta gigante se disuelva en el ácido y forme una capa de protección entre el ácido y el estómago. Es un protector de la mucosa gástrica. Es decir, tú tienes un hueco en la tierra, ¿sale? Y lo llenas de agua. El agua es el ácido. El hueco en la tierra es la úlcera. Pero tú le echas, a ese hueco, lo tapizas, no sé, con cemento o le pones algún plástico para que esa agua no moje o no llene a ese hueco y va a protegerlo. Entonces el sucralfato tiene esa función de formar una barrera entre el estómago y los ácidos del ácido clorhídrico. Entonces, esa es una terapéutica muy buena que aparte se tiene que utilizar con los antagonistas de los receptores de histamina o con los inhibidores de la bomba de hidrógeno, potasio, que es la bomba de protones, ¿sale? Tenemos otros fármacos que son los fármacos procinéticos. Como su nombre lo dice, pro favorecen, cinética, movimiento, es decir, favorecen el movimiento de los intestinos, ¿sale? Como cuáles son la cisaprida, la domperidona, la metoclopramida, la cinitaprida. Profe, pero yo he visto que la metoclopramida la dan para que el paciente no tenga náuseas. Sí, ¿sale? Recuerda que los fármacos no nada más funcionan para una cosa. Tienen una gran cantidad de efectos en todos los niveles del cuerpo. Por ejemplo, yo hace 2 semanas más o menos, una compañera de ustedes que acaba de tener a su bebito, me dijo que no podía, que no sacaba leche materna por sus senos. Entonces, le dije que tomara este fármaco procinético que se llama domperidona. La domperidona es un fármaco que favorece el movimiento intestinal, pero tiene como un efecto adverso favorecer la secreción de leche materna. Entonces, a la semana, esta muchacha ya empezó a secretar leche materna. Imagínate si tú tomas domperidona para tu enfermedad por reflujo gastroesofágico, vas a empezar a tener a la semana, 2 semanas, secreción láctea, aunque no estés amamantando. ¿Sale? Entonces, ve cómo los fármacos que existen no nada más es porque se le haya ocurrido a las empresas farmacéuticas crear un chorro de fármacos, sino porque simplemente cada fármaco tiene una interacción que puede ser benéfica para otro paciente con determinadas características. Entonces, ¿para qué utilizamos los fármacos procinéticos? Se utilizan de preferencia en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Para qué? Para que el contenido que está en el estómago viaje más rápido hacia el intestino delgado y hacia el grueso y no tenga tiempo de regresarse hacia el esófago. ¿Sí queda claro?
Entonces, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, digamos que tú en tu estómago vas a tener una manzana, ¿sale? Y en el estómago la vas a tener 30 minutos, ¿sale? Si tú tomas un fármaco procinético, ese fármaco procinético va a favorecer el tránsito intestinal, va a favorecer que esa manzana viaje más rápido en tu tubo digestivo. Entonces, en lugar de que tenga 30 minutos para digerirse, nada más va a tener 15 minutos y por lo tanto va a viajar más rápido desde el estómago hacia el intestino delgado y grueso. Y por lo tanto, la cantidad que podrías tener tú de reflujo va a ser menor. ¿Sale? Entonces ve cómo hay distintos fármacos que pueden servir para muchas cosas. La metoclopramida es un fármaco que, si bien es un procinético, también sirve para disminuir las náuseas. ¿Sale? Yo recomiendo un fármaco para el reflujo gastroesofágico, la cisaprida. La cisaprida es un buen fármaco para pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y que no tienen otras enfermedades. ¿Sale? La cinitaprida, sí, ya la habíamos visto. Sí, hasta les comenté de la casa. Sí, comenté de mi casa. Sí, pero eso no lo sé. Como la cinitaprida, ¿sale? Entonces, la cinitaprida tiene ciertas interacciones con el sistema de histamina de otros lados del cuerpo. Por ejemplo, tiene muy poquita acción con el rash cutáneo, con la nariz mormada, ¿sale? Si bien no es su diana terapéutica, tiene ciertos efectos, como ciertos efectos residuales. Entonces, yo personalmente utilizaría para el reflujo gastroesofágico cisaprida en primer lugar, metoclopramida en segundo lugar. Si la paciente es una mujer que está lactando, domperidona. Y en tercer lugar, quizás cinitaprida, ¿sale? Los procinéticos actúan también a nivel cerebral. Entonces, hay que tener mucha precaución utilizarlos en pacientes con adultos mayores porque les puede ocasionar mareos, especialmente la cinitaprida. La metoclopramida, luego llegan pacientes y dicen, es que mi nene tiene 8 meses, pero tiene vómito. Dele algo, doctor. Y le digo, pues es que mira, no le puedo dar metoclopramida porque ¿qué tal si tu bebito empieza a convulsionar? ¿Sale? Y dice, no, ¿cómo va a ser, doctor? Es que simplemente la gente cree lamentablemente y tontamente que los fármacos son inocuos, que no causan daño. Tienen que entenderlo ustedes como personal de enfermería, hacerle hincapié, informar a los pacientes que los fármacos tienen reacciones adversas. ¿Sale? La gente cree que un fármaco sirve para lo que es. ¿Sale? Si tú le das un paracetamol, cree que es para el dolor de cabeza, nada más. No, tienen otras interacciones. ¿Sale? Entonces, como ya lo dijimos, existen varias dianas terapéuticas. Existen varias dianas terapéuticas, como cuáles: bloquear la bomba de protones, ¿sale? Bloquear los antagonistas de los receptores de histamina, cambiar bioquímicamente los ácidos y neutralizarlos a través de un agente alcalino o base, y cuando hay una infección por la bacteria Helicobacter pylori, tratar la infección con antibióticos. ¿Cómo vamos a tratar la infección por úlcera gástrica con antibióticos? Pues sí, porque como ya lo dijimos, en el 80-70% de los casos es causado por una bacteria. Entonces, es bien común, bien común que la gente vaya a las consultas con
úlcera gástrica, siempre van a ir los pacientes van a decir, es que vengo por mi gastritis. Tiene 2, 3 meses, me dan tratamiento, se me quita poquito y me vuelve a aparecer. Entonces, tu problema no es que sea una úlcera maltratada o que el médico no sepa, sino que simplemente tu úlcera no es debida a estrés, no es debida a tus analgésicos, sino que tú tienes una infección. Entonces, por más que te den tu omeprazol, tu ranitidina, tu sucralfato, tu Melox, sale tu Alka-Seltzer, vas a seguir teniendo la úlcera. Por lo tanto, tú necesitas un tratamiento antibiótico, ¿sale? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, 4 minutos para que se relajen y continuamos.